Con la salida del iPhone 14 Pro el 16 de septiembre de 2022, conocimos la isla dinámica, que estrenaron estos modelos de la marca La Manzana Mordida. Los rumores ya anticipaban que venía un cambio en forma de píldora, pero nadie pudo anticipar lo que implicaría ese nuevo invento de Apple, una interfaz dinámica que se amplía y oculta a conveniencia, haciendo del problema de meter bajo la pantalla la cámara frontal y el móvil de Face ID algo icónico, fresco e innovador en medio de tanta falta de innovación en los últimos años dentro del sector. La isla dinámica innovó una forma de tener información siempre a la vista. Funciones en iPhone. Muestra un candadito que se abre cuando el desbloqueo facial o Face ID ha sido exitoso. Cuando pasas un archivo por AirDrop, también te sale arriba a un lado. Cuando estás en una llamada, te sale el tiempo que estás en la llamada. Es útil en el sentido de que puedes estar haciendo otra cosa con el móvil y con solo una mirada te das cuenta de cuánto tiempo llevas en la llamada, sin dejar de hacer lo que estás haciendo. Si llevas los AirPods puestos, también te muestra que estos están conectados. Estás haciendo algo con el teléfono y de pronto entra una llamada. No te aparece en toda la pantalla, sino que aparece de pronto en la isla. Y tú decides si lo tomas y dejas de lado lo que estabas haciendo. Usando el GPS con el móvil, puedes tener activo el GPS y estar haciendo otra cosa con el móvil. Entonces la isla te va dando las indicaciones del GPS sin que tengas que dejar de ver o de hacer lo otro. Escuchando música, te sale en pequeña la portada del CD o del podcast que estás escuchando. Batería, muestra la batería y al lado batería baja. Así tú decides si sigues haciendo lo que estás haciendo o pones a cargar el dispositivo. Como vemos, la isla dinámica de iOS es bien útil. Entonces vamos a ver qué tal es la isla dinámica en Android. ¿Vale la pena? En Android tenemos varias alternativas a la isla dinámica de iOS. Entre las más populares y mejores tenemos Dynamic Spot, la cual vamos a analizar para ver si le da la talla a la isla dinámica de iOS y por ende si vale la pena descargarla y utilizarla. A continuación vamos a desglosar las opciones de configuración de Dynamic Spot. Notificaciones. En la opción de configuración de notificaciones tenemos las siguientes subopciones. Notificaciones, ignorar notificaciones y extras. Estas por su parte tienen sus respectivas subopciones. Subopción aplicaciones. Permite seleccionar qué apps pueden activar el área dinámica. La subopción eventos del sistema. Permite seleccionar qué eventos activan la notificación dinámica, entre las cuales tenemos el teléfono se está cargando, muestra que el teléfono está completamente cargado, batería baja 15%, sin internet, Bluetooth conectado, silencio, vibrar, timbrar y teléfono desbloqueado. Ignorar notificaciones. En esta opción tenemos lo siguiente: pantalla apagada. Ignora las notificaciones cuando la pantalla se encuentre bloqueada. Permanentes. Ignorar notificaciones no que se pueden quitar excepto música, alarmas o llamadas. DND habilitado. Ignorar notificaciones cuando el modo no molestar está activado. Extras. Está la opción final, bloquear notificaciones emergentes del sistema, la cual te redirige a la Play Store, donde podemos descargar una app del mismo desarrollador de esta, la cual está diseñada para tal fin, o sea, bloquear notificaciones emergentes del sistema. En la opción de configuración general tenemos las siguientes subopciones: alerta emergente, configuraciones de pantalla, recuento de notificaciones,
Ocultar automáticamente alerta emergente pequeña. Ocultar automáticamente expandir alerta emergente. Interacción alerta emergente pequeña. E interacción expandir alerta emergente. Alerta emergente. Permitir dos ventanas emergentes. Muestra una segunda ventana emergente si llegan varias notificaciones. Autoexpandir. Expandir notificaciones desde las aplicaciones seleccionadas de forma automática. Enviar respuesta. Permite enviar respuestas cortas directamente desde la ventana emergente si se puede en la notificación. Configuraciones de pantalla. Tiene las siguientes subopciones. Ocultar en primer plano. Oculta la ventana emergente si la misma aplicación está en primer plano, como en el iPhone. Mostrar en modo apaisado. Permite mostrar la ventana emergente cuando el teléfono está en modo apaisado. Mostrar en la pantalla de bloqueo. Mostrar la ventana emergente en la pantalla de bloqueo. Panel de notificaciones. Oculta la ventana emergente cuando el panel de notificaciones está visible. Ocultar barra de estado. Oculta la barra de estado cuando una ventana emergente de un evento del sistema se abra. Mostrar siempre. Muestra siempre una versión pequeña de la ventana emergente para acceder a tus apps favoritas. Solo toca la ventana emergente para mostrar las apps. Mantén pulsado para ocultar la ventana emergente y tomar una captura de pantalla. Recuento de notificaciones. Aquí tenemos dos opciones: mostrar la última notificación o mostrar todas las notificaciones. Ocultar automáticamente alerta emergente pequeña. Oculta la alerta emergente pequeña después del tiempo seleccionado. Ocultar automáticamente o expandir alerta emergente. Oculta automáticamente la alerta emergente expandida después del tiempo seleccionado y o tocando afuera de la misma. Acción alerta emergente pequeña. Estas son las opciones de interacción con la alerta emergente pequeña. Un solo toque, pulsación larga y desliza para borrar o siguiente C. Un solo toque. Expande el área dinámica por defecto. Otras opciones que puede hacer: abre la aplicación, ocultar ventana emergente, borrar notificación, actividades en vivo y listo. Pulsación larga. Abre la aplicación por defecto. Otras opciones que puede hacer son expandir el área dinámica, ocultar ventana emergente, borrar notificación y actividades en vivo. Y por último tenemos desliza para borrar o siguiente C. Interacción expandir alerta emergente. Cuando la ventana emergente está abierta, un solo toque siempre abre la aplicación y una pulsación larga la cierra. En la opción de configuración apariencia tenemos las siguientes subopciones: alerta emergente, animaciones, mensajes, colores, controles de música e iconos. Alerta emergente. Esta subopción a su vez tiene varias subopciones. Entre esas tenemos mostrar en el notch, o sea, mostrar la ventana emergente en el notch pegado al marco en vez de una notificación flotante, como podemos ver. Agregar fondo. Mostrar los botones de acción con un fondo. Muestra imágenes. Muestra las imágenes de las notificaciones en la ventana emergente. Animaciones. Esta subopción a su vez tiene varias subopciones. Entre esas tenemos animaciones rápidas y animaciones premium. Animaciones rápidas.
Expandir y contraer animaciones más rápido. Animación Premium. Habilita transiciones y animaciones fluidas cuando las notificaciones son agregadas o removidas como las originales del Dynamic Island en iPhone. Mensajes. Esta subopción a su vez tiene varias subopciones. Entre esas tenemos orden inverso y máximo de líneas de texto. Orden inverso. Mostrar el mensaje más viejo en la parte superior. Máximo de líneas de texto. Muestra el número de líneas de texto seleccionado. Aquí podemos ver, pueden ser 6, 7, 11, 12. Colores. Esta subopción a su vez tiene varias subopciones. Entre esas tenemos color por defecto, autocolorea y colores para aplicaciones. Color por defecto. Elige el color de la isla dinámica de entre 20 opciones distintas. Autocolorea. Esta subopción a su vez tiene varias subopciones. Entre esas tenemos deshabilitado, que es la que está por defecto. Muestra un borde gris alrededor del pop-up si el modo oscuro está activado. Colorea el borde de la ventana emergente según el icono de la aplicación. Colorea el fondo de la ventana emergente según el icono de la aplicación. Y colorea el fondo de la ventana emergente con colorea material. Eso depende del tema. Colores para aplicaciones. Seleccionar un color personalizado para cada aplicación. Eso nos permite. Controles de música. Esta subopción a su vez tiene varias subopciones. Entre esas tenemos visualizador y controles de música de Android. Visualizador. Muestra un visualizador animado de música en la notificación emergente. Controles de música de Android. Usa los controles de música de Android que cambian según la aplicación utilizada. Reproducir, buscar, dar me gusta, descartar, etc. Iconos. Esta subopción a su vez tiene varias subopciones. Entre esas tenemos usar imágenes de los contactos o de las carátulas de las canciones. Usar iconos de aplicaciones. Y usar iconos de notificación pequeños. Recorte de cámara. Permite escoger la posición de la isla, ya sea al centro o a la izquierda del borde superior de la pantalla del dispositivo. En la opción de configuración posición tenemos las siguientes subopciones. Recorte de cámara, cambiar de tamaño y posición y general. Cambiar tamaño y posición. Cliquear botones o presionar izquierda o derecha para posicionar o redimensionar el mensaje emergente. Entre las opciones modificables tenemos posición horizontal eje X. Mueve la isla determinados píxeles de forma horizontal, teniendo como posición 0 la cámara. Posición vertical eje Y. Mueve la isla determinados píxeles de forma vertical, teniendo como posición 0 la cámara. Tamaño horizontal eje X. Aumenta el tamaño de la isla en píxeles de forma horizontal. Tamaño vertical eje Y. Aumenta el tamaño de la isla en píxeles de forma vertical. Reiniciar. Restablece los valores por defecto a 0 todos. General. Permite cambiar de forma a la isla cuando ésta se expande. Entre sus opciones tenemos redondeo de la notificación expandida y ancho máximo de la ventana emergente.
Redondeo de la notificación expandida. Como su nombre lo indica, redondea la forma de la notificación expandida de acuerdo al porcentaje de redondeo que escojamos. Ancho máximo de la ventana emergente. Permite aumentar o disminuir el ancho máximo de la ventana emergente de acuerdo al porcentaje seleccionado. En conclusión, como hemos visto, la isla dinámica es súper útil y muy versátil. Son tantas las funciones que tiene que el único límite de uso está en nuestra imaginación. En Android no tiene nada que envidiarle a su contraparte iOS. Bueno, aparte de que algunas de sus mejores funciones son de pago en Dynamic Spot. Por lo demás, podemos decir tajantemente que la isla dinámica no es exclusiva de iPhone y que la isla dinámica en Android vale mucho la pena. Sobre todo Dynamic Spot. Si conocen alguna isla dinámica mejor que esta, por favor déjenlo en los comentarios. Muchas gracias y hasta el próximo video.